daremos paso a la conferencia principal de este seminario, titulada Bienestar psicológico, trayectorias y calidad educativa, que será ofrecida por el doctor Juan Carlos Ollanedel, investigador principal del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. El doctor Ollanedel es sociólogo por la Universidad de Chile y doctor en Derecho por el King's College de London. Es profesor titular de la Universidad Andrés Bello y director del doctorado en Educación y Sociedad de esa universidad. Es investigador principal de la línea Trayectorias y Transiciones Educativas del Centro Edu Inclusiva. Para ello, invitamos a pasar a la testera al doctor Juan Carlos Ollanedel. Hola, buenos días a todos, a todas. Muy agradecido que hayan tenido la gentileza de acompañarnos con nosotros, que es un día muy alegre, principalmente por presentar un proyecto que es tremendo y que justamente aborda un tema que para nosotros es crucial, que es cómo entendemos los procesos educativos en tiempos largos, como procesos educativos, no solamente como eventos, pero además cómo esto lo miramos desde una perspectiva de calidad educativa. Entonces hoy día la idea es justamente contarles esas tres cosas. Les vamos a contar, primero el desarrollo de la relación entre las trayectorias educativas, el bienestar en términos agregados, porque el bienestar se ha convertido en un término polisémico, tiene múltiples acepciones, existe el bienestar psicológico, el bienestar hedónico o daimónico, hay miles de bienestares, y además de eso hay otras variantes del bienestar como la felicidad, la calidad de vida, pero hoy día les voy a contar cuál es la visión que nosotros tenemos del bienestar y cómo eso también ha sido parte del trabajo del centro. Les voy a mostrar algunos resultados que creo que van a ser útiles también para que tengan una visión de que generalmente el mundo es mucho más dinámico de lo que uno espera. Y cómo también incorporamos esos conceptos de cambio en nuestro modelo de calidad. Porque finalmente la calidad tiene que ver con cómo entendemos el cumplimiento de algunos objetivos, pero esos objetivos tenemos que definirlos. Entonces, cómo la calidad también va muy asociado al concepto quizás de estrategia. Y cómo proyectos como el que lidera Pancho permiten que efectivamente las instituciones no solamente midan cosas, sino que se enfoquen en aquello que es importante. Y esa definición de lo importante creo que es el elemento central. Bueno. Voy a partir por el concepto que a mí más me gusta, que no es igual al concepto de bienestar psicológico, que engloba también o es parte, un primo asociado a esto. El bienestar subjetivo tiene que ver con cómo uno se siente con uno mismo, en términos generales, y una autopercepción respecto al propio bienestar. Entonces, el bienestar subjetivo en realidad tiene tres conceptos, y se asocia a calidad de vida, que es más bien física, felicidad, que es más bien emocional, y por otro lado el bienestar psicológico también engloba las tres dimensiones que vamos a ver más adelante. Y en general lo que tenemos son tres componentes: una perspectiva hedónica, que es como qué tan satisfecho con mi vida estoy o qué tan contento estoy conmigo; un componente afectivo, y esto, bueno, el componente hedónico es más bien retrospectivo y cognitivo, o sea, como yo pienso sobre qué me pasa. El componente emocional, y en ese sentido el componente hedónico, si lo quieren ver, hacer como una función de onda, es algo que yo puedo modelar, es relativamente estable en el tiempo, salvo que hayan hechos vitales o eventos vitales estresantes que permiten moverlo hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo trauma, hacia arriba crecimiento traumático. Y por otro lado el componente afectivo, que esto finalmente son escalas, que todo esto es psicometría al final de cuentas, pero conceptualmente nos da cuenta de aquellos elementos que nos pasan diariamente o nos pasan en un periodo temporal definido. Y si ustedes piensan en lo que les pasó hoy día, hoy pudieron levantarse muy contentos porque vieron a su hijo, vieron a su esposo, vieron a su polola, se levantaron contentos. Luego de eso, no sé, se encontraron con el taco y eso les bajó un poco el ánimo. Pero finalmente llegan acá, nos ven a nosotros y se emocionan de nuevo. Entonces, esta balanza o esta diferencia o esta fluctuación de emociones es también parte del bienestar. Porque, por ejemplo,
si nosotros estamos en un proceso, por ejemplo, de satisfacción vital bajo, o pensamos que en realidad nuestra vida se está yendo al diablo, y además tenemos emociones negativas presentes, probablemente no vamos a tomar muy buenas decisiones. Entonces, en ese sentido, o por otro lado, si estamos demasiado alegres, probablemente vamos a tomar más riesgos de lo necesario. Entonces, en ese sentido, esta relación entre los eventos vitales y esta estructura subyacente, que son los componentes cognitivos que mantienen una estabilidad a largo plazo, nos permiten tener una noción respecto a este componente sobre qué me pasa a mí o qué tan contento estoy. Por otro lado, y aquí es donde el concepto de bienestar psicológico se vuelve presente, es que existe una perspectiva hedónica, una perspectiva daimónica, y eso tiene que ver con la buena vida, con lo que es correcto vivir. Y una perspectiva que incluye elementos valorativos, incluye valores, incluye decisiones respecto a qué es lo bueno y lo bello, si nos ponemos por desearlo. En ese sentido, la perspectiva, al incorporar la perspectiva daimónica, tiene que ver con qué es lo que yo quiero, qué es lo que los individuos quieren en el largo plazo, cómo ellos ven que están logrando esas cosas, por ejemplo, el propósito en la vida, y también con aquellos elementos que tienen que ver con cuál es la percepción que yo tengo respecto a cómo mi mundo me ve. Entonces, y que es lo que finalmente algunos autores toman como el bienestar social, que es básicamente cuál es mi rol al interior de la comunidad o de la sociedad donde vivo. Ser lo más simple es esto. Entonces, todos estos elementos adquieren el bienestar subjetivo y ahí empiezan las variantes. Y tienes, por un lado, por ejemplo, el bienestar psicológico y por otro lado, variantes del bienestar, como también la calidad de vida, donde se incluye un componente físico. Pero en general, cuando hablamos de bienestar, nos referimos a estas tres dimensiones de alguna manera entrelazadas. Bueno, eso es porque yo mido satisfacción vital, por eso tengo que marcar cuál es la que me gusta más. ¿Qué sabemos respecto al bienestar subjetivo? Sabemos que las personas que tienen mayor bienestar subjetivo se enferman menos, producen más, en general tienen mayor esperanza de vida, mayor logro educativo, ese es un elemento importante después, tienen mayor productividad laboral, más conductas prosociales, o sea, en general lo pasan mejor y son mejores personas y viven más. Acá vamos al segundo concepto, que son las transiciones. Y aquí es donde esto se pone entretenido. Las transiciones, en general, son aquellos elementos o aquellos fenómenos o aquellos procesos donde nosotros vamos de un lugar a otro. Y este ir de un lugar a otro puede significar que nos acercamos hacia aquello que queremos o nos vamos a otro lado. Piénsenlo, y ahí viene la metáfora que muy bien lo hizo el equipo del centro cuando nos propusieron la noción. Piensen en los avioncitos de papel. Entonces nosotros podemos tener la idea de que tiramos un avión y sabemos dónde queremos llegar, o tenemos una idea, le queremos apuntar al vaso plástico, algo queremos hacer. Pero el mismo avión, que podemos hacer 10 aviones nosotros mismos, de repente por un pliegue o por el papel que era más pesado, puede tomar diferentes trayectorias, puede tener diferentes, girarse hacia un lado, puede caer antes, y todos hemos hecho avioncitos de papel en algún momento y sabemos que es muy difícil, salvo que lo hagamos muy efectivamente apretado y específico, va a llegar al lugar donde queremos. Con el tiempo uno perfecciona la técnica y eso es importante, porque instrumentos como los que propone Francisco o como los que desarrolló Velo hace un tiempo de seguimiento nos permiten mejorar la técnica. ¿Para qué? Para permitirle a nuestros estudiantes lograr lo que quieran. Y ahí hay un primer elemento. Los instrumentos, por ejemplo, de seguimiento, que están vistos con una idea de transición, con una idea de cambio, con una idea de trayectoria, tienen en mente aquello que es importante para sus usuarios. Y ese es un primer elemento que es relevante. Y finalmente, en ese mismo concepto, la calidad educativa. El proceso educativo tiene una actividad dinámica, eso ya lo sabemos, pero se refiere a lograr los objetivos del sistema o de la institución escolar, o más aún, los objetivos de nuestros estudiantes. Ahí el elemento principal, si lo miramos desde la política pública, está en el plan estratégico, en el PI, y finalmente en el currículum nacional escolar. Ahí está, esto es lo que la gente tiene que saber, y con esto yo lo voy a evaluar. Y luego viene la medición del logro educativo, que es finalmente lo que determina el éxito o el fracaso, o de nuestro proceso productivo educativo. Y en esto lo tenemos súper claro, sabemos que son las notas, sabemos que es la asistencia, sabemos también que hay pruebas estandarizadas o pruebas de altas consecuencias, y sabemos también que hay una evaluación docente. Entonces, cuando nosotros miramos los modelos de evaluación, tenemos también más o menos claro
cuál es la cancha en la que estamos jugando y cuáles son los objetivos de la organización. Y qué es lo que define quién le va bien y quién fracasa. Pero acá, en ninguna parte está ni el bienestar, ni la calidad de vida, ni que efectivamente la gente tenga una visión de trayectoria. Y esto tiene una razón, y acá me voy al profesor Rosa, que es como el autor de moda. Hartmut Rosa es un gallo de la tradición de la teoría crítica, y que tiene un concepto que para mí es crítico, que es el de, finalmente dice, uno de los elementos que define la modernidad tardía, que se supone que es el tiempo en el que estamos, es que todo lo medimos y lo asociamos a tiempo. Y esa noción de permanentemente asumir que hay un tiempo definido para todo y que eso a su vez se convierte en indicadores definidos para todo, deja fuera el sentido, deja fuera lo que la gente quiere, deja fuera los valores, deja fuera el pensamiento, deja fuera incluso la racionalidad. Y él lo pone de una forma bien simple, dice, en realidad las personas definen su vida por las cosas que tienen que hacer en un tiempo determinado. Ahora todos vivimos esclavos. Antiguamente era de las cosas que teníamos que hacer. Ahora tenemos las cosas que tenemos que hacer sumadas al calendario de Google, que nos dice a qué hora tenemos que hacerlas. Entonces, esa noción de que finalmente el contenido de las cosas deja de importar, y lo que importa es juntarnos a tal hora a hacer determinadas cosas, que siempre son mentiras, además porque siempre esos tiempos son móviles, pero que tenemos que hacerlo en determinada agenda porque eso es lo que tenemos que producir, es un riesgo. Y en ese sentido, el concepto de Rosa, de la medición de la calidad y cómo esta noción de medir el tiempo y de controlar el tiempo se mete en nuestros criterios de calidad, es un elemento en el que tenemos que poner el ojo, y que proyectos como el que propone Francisco y que ustedes ya están participando, también discuten, no solamente desde la teoría, sino desde la gestión. Y en ese sentido, también ahí hay un cuestionamiento o una forma de demostrar que la gestión, que el administrar recursos, que el hacer que las cosas funcionen, no solamente se define en función de un tiempo y una actividad. Y eso es importante si lo pensamos en términos de que las trayectorias educativas tienen caminos más largos y más cortos. Y en el caso particular de la población a la que atiende este proyecto, que son estudiantes que llegan a la educación TP, usualmente son aquellos estudiantes que tienen trayectorias más largas y quizás más enrevesadas. Entonces es bueno mirar si el indicador que nosotros vamos a tomar como base está asociado a esta noción de tiempo, proceso, resultado. Quizás ni siquiera es necesario hacerlo. En nuestro diseño original, o en el diseño original del sistema educativo, esto es Chile, Estados Unidos, Inglaterra, cualquier país, ustedes tienen un ciclo que se supone como es el mundo. Entonces tú partes en el preescolar, ahora que está un poco más abajo, tenías el primer ciclo, segundo ciclo, la enseñanza media con sus variantes, luego tienes la educación superior TP, las licenciaturas, el posgrado. Y se supone que si tú haces eso en un tiempo determinado, eres exitoso. Pero eso supone que todo es lineal. Que acá tenemos el avión súper armado y hacemos así, y esto se va en una línea derecha y llega al lugar. Pero la realidad no necesariamente funciona de esa manera, por diferentes razones. Por acceso, es un tema muy, muy claro, por precio, por la vida, y porque en realidad existen unas cosas que se llaman eventos vitales estresantes, que nosotros definimos como transiciones. Y acá viene los resultados de una encuesta que nosotros hicimos hace un par de años y que ahora estamos haciendo el seguimiento de la encuesta. La encuesta de inclusiva fue una idea bien loca que se nos ocurrió en un momento, es decir, veamos en qué medida los aspectos no cognitivos, aquello que no necesariamente tiene que ver todo lo que es invisible al CIMSE, o que en un momento después se convirtieron en los otros objetivos educativos, definen. Y decidimos levantar una encuesta en todo el país, en las 16 regiones. Esta es una historia freak, pero además como la regionalización existe, nosotros partimos con 15 regiones y en el camino se creó la región de Ñuble y tuvimos que calcular todo de nuevo. Entonces, pero eso te lo cuento como historia freak. Y bueno, y lo que hicimos fue levantar datos en las 16 regiones. Tuvimos en total alrededor de 18.000 participantes, y estos datos los vinculamos después con datos del ministerio. Pero, y entrevistamos a apoderados también, profesores y directores de colegio. Y ahora les voy a contar un poco sobre las transiciones. Las transiciones tienen dos niveles
nosotros les preguntamos, acá estamos hablando de niños de primero y segundo básico, medimos transiciones en los diferentes niveles del ciclo educativo. ¿Y esto por qué? Porque nosotros pensamos que la trayectoria educativa es lineal, pero en realidad la casa existe, el colegio existe y el mundo existe. Bueno, lo sabemos en los últimos 3 años, que las pandemias existen y los estallidos sociales existen. Entonces, sabemos que hay muchas más cosas que simplemente esta idea que tenemos al interior del colegio de tomar a un estudiante y ponerlo allá porque se supone que eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Lo primero que hicimos fue calcular la cantidad de cambios o de eventos que le habían pasado con algunos ejemplos, que si se cambiaron de colegio, les nació familia, si los padres ya no están juntos, se cambiaron de casa. Básicamente todos estos eventos están demostrados por la literatura en tener algún efecto en el bienestar psicológico o el bienestar subjetivo de los niños. Entonces, cambiarse de casa es un evento célebre estresante porque rompes con los amigos, la separación de los padres es un evento estresante, y nos dimos cuenta que era mucho más prevalente de lo que nosotros originalmente creíamos. Eso es tercero y cuarto básico, quinto, octavo, y nos fuimos dando cuenta que no solamente, ahora como se habla por ejemplo en el mundo de la victimización o de las medidas de criminalidad, ya no se trata solamente de la población victimizada, sino que además hay polivictimización, lo que significa que hay estudiantes o hay niños que tienen múltiples transiciones en poco espacio. ¿Y qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto? Que finalmente la segunda parte o la contrapartida de este espacio de transiciones en el espacio doméstico finalmente es la escuela. Y en el caso, y acá llego a la segunda parte, quienes acumulan más transiciones a lo largo del ciclo vital no van a llegar a la universidad de alta selectividad. Es muy probable que terminen en la educación técnico profesional si es que llegan. Entonces, además, este desafío que ocurre con las escuelas, este creo que es interesante. Si vemos los cambios, el porcentaje de población o de estudiantes que reportan cambios versus aquellos que no reportan ningún cambio, ninguna transición, nos damos cuenta que en realidad nuestros estudiantes permanentemente están cambiando y teniendo eventos que les transforman la vida, que son remolinos en la trayectoria. Y que es muy raro aquellos que no tienen ningún cambio, que pueden efectivamente ir y llegar sin novedad de su entorno y enfocarse solamente en la experiencia escolar. O sea, el mundo permanentemente está cambiando y finalmente quienes reciben ese control o actúan de pararrayo es la escuela. Y además, esto está mediado por un elemento de desigualdad. Acá lo que tenemos es primero y segundo básico, y si pueden ver, las líneas del centro, por un lado, hablan de aquellos establecimientos con IB alto, y por otro lado, hablan de la dependencia. La barra morada son los establecimientos municipales o públicos, estatales. Lo que pueden ver es que los cambios de colegio y las transiciones familiares, los quiebres vitales, se concentran en estos espacios. Entonces sabemos que aquellos que tienen menos, además estudian en instituciones donde tienen menos, donde tienen más problemas. Entonces son las escuelas finalmente las que tienen que hacer cargo de un montón de problemas que son ajenos a la escuela. La pregunta es, ¿estamos diseñando nuestros indicadores en la escuela de forma de poder compensar estos elementos y permitirle a nuestros estudiantes tener una trayectoria relativamente lineal? Ese es el primer elemento. Y si no, y aquí viene la segunda parte. ¿Cómo hacemos para enterarnos de esto? ¿Y de qué forma nos podemos enterar que estos problemas existen? Por muchos años, el modelo fue, la escuela no sabe, la escuela se dedica a enseñar todo aquello que finalmente termina en evaluaciones de altas consecuencias. De a poco, con programas como el HPB y básicamente con los PIE también, se han incorporado aquellos elementos del entorno al interior de la escuela, porque ya existían y la escuela se tenía que hacer cargo igual. Y eso eran los profes que se quedaban después de clase hablando con los chiquillos, que finalmente les llevaban galletas para que no se quedaran dormidos, que significa que hay elementos que siempre existieron, que siempre han existido, y que la escuela los abordaba calladita y con buena voluntad. Elementos como la incorporación de indicadores que miden todo aquello que no miden las pruebas estandarizadas permiten compensar o en cierta medida alimentar a la escuela y sus prácticas de gestión para poder intervenir. Y viene la segunda parte, ¿en qué intervenimos? Como comentaba acá una colega hace un rato, una opción es ponerles clases de yoga
a los profes cuando están estresados. Otra vez, no sé, pues agrandarles la cancha a los chiquillos para que se desestresen corriendo. Otra es efectivamente pensar cuál es el problema. Pero con más información tenemos mayor capacidad de pensar los problemas. Y en ese sentido, proyectos como el de Francisco, como este proyecto, permiten abrir también esa cancha y pensar que no es solamente que el estudiante tiene que estar en la sala y sacarse determinadas notas, sino tratar de entender por qué no lo hace y por qué aquellos que funcionan sí funcionan. Y lo mismo nos pasa en cuarto medio, los cambios de colegio, y acá ya los cambios de colegio al final del proceso educativo tienen que ver con selectividad. Y eso también es importante. Entonces tenemos migraciones y cambios de colegio entre colegios pobres hacia colegios más pobres, que tienen que hacerse además cargo de esto y que como elemento, como un vector extra, tienen temas con convivencia escolar, con clima escolar, y finalmente la superintendencia les termina pasando multas por la ley de violencia escolar, para hacerlo más ameno todavía. Entonces, el elemento es, las transiciones existen, la gente le pasan cosas todos los días, algunas de esas cosas resultan más importantes para su estructura de personalidad y para su bienestar psicológico. Si no los miramos, no los vamos a entender. No se trata de que la universidad, de que el colegio o la escuela se convierta en la contrapartida de un servicio social, porque en la práctica lo es. Lo que pasa es de qué manera entregar las herramientas para efectivamente poder hacer algo. Si no, es condenarnos a sufrir permanentemente. Acá es donde esto se pone freak, que son las expectativas. Entonces, miren lo que viene acá. Lo que viene acá son resultados que son bien brutales, porque tenemos divididos por tipos de escuela las percepciones de los profesores versus su propia realidad o lo que ellos esperan para sus hijos. Entonces acá lo que tú tienes es cómo el profesor mira a sus estudiantes y mira a sus hijos en función del lugar donde está parado. Entonces, aquellos profesores que están en colegios de IBE bajo, o sea, que son particulares pagados o que tienen baja vulnerabilidad, consideran que a sus estudiantes les va a ir mejor que a sus hijos. Por otro lado, aquellos que están en establecimientos con problemas, que son aquellos donde llegan los niños con más transiciones, donde efectivamente tenemos problemas que no necesariamente se resuelven o que nacen en la escuela, pero que hay que hacer algo en la escuela, tienen perfectamente claro que sus estudiantes están condenados. Entonces, la pregunta es, ¿cómo funciona un profesional sabiendo que lo que está haciendo no tiene sentido? O que no puede hacer nada, porque sentido tiene, si no, no estarían ahí. Pero al que además nos preocupamos de que ahora a qué hora entra, que ahora pone el dedo, a qué hora saca el dedo, para poder irse a otro colegio. Entonces, en ese sentido, lo que vemos acá es que esta es una historia que los profesores saben cuando una comunidad educativa no va a funcionar, y eso está asociado a, lamentablemente, el nivel de vulnerabilidad de la población que atienden y la estructura organizativa donde atienden. O sea, tienen perfectamente claro que lo que están haciendo va a tener pocos resultados, que esta trayectoria o este mundo ideal de seguir la escala de la media de la educación superior está trunca. Lo saben los directores. Y lo peor de todo, lo saben los apoderados. Entonces, si tenemos claridad respecto a que acá hay un problema, lo saben los profes, lo saben los directores, lo saben los apoderados, se echan todos la culpa entre ellos, por cierto, y el ministerio también le echa la culpa a todos, pero es una historia que sabemos que existe. Pero aún así, nuestro foco, cuando pensamos en calidad educativa, es la noción de que acá los estudiantes dan un CIMSE razonable, terminan su proceso formativo con buena asistencia, se sacan las notas que se tienen que sacar y después dan algunas de las pruebas de selectividad, que no sabemos qué nombre va a tener la próxima, y con eso hacen o cumplen su destino de seguir subiendo en la escala en la trayectoria educativa. Y las trayectorias educativas se parecen más a esto y a una función o a esta característica media emocional de las transiciones, más que una trayectoria lineal. Entonces la pregunta es, si esto lo saben los padres, si esto lo saben los profes, si esto lo saben los directores, ¿por qué no seguimos mintiendo? Una de las formas más fáciles de mentirse es taparse los ojos. Y taparse los ojos significa no medir y no incorporar información para nuestras prácticas de gestión.
Vicente, que es uno de los que más ha estudiado cómo las políticas se transforman en prácticas, también nos cuenta cómo los profesores y los operadores del sistema adaptan las políticas efectivamente a lo que ellos quieren hacer, como prácticas de resistencia también, porque es como esto, sé que no funciona, entonces voy a hacer otra cosa porque efectivamente la vida existe y quiero que mis estudiantes tengan una vida mejor. Y efectivamente existen esos elementos. La pregunta es por qué no cerramos los ojos y hacemos como que un problema no existe. Todos lo hemos hecho alguna vez. Entonces, ¿qué nos dicen los datos? Primero, que las escuelas lidian con un montón de problemas que no son necesariamente intraescuelas. La segunda parte es que las transiciones familiares afectan más a los estudiantes que van a escuelas más pobres y principalmente también se concentran en espacios de educación pública. Y que las escuelas con alto IVE, en este caso las que cuadran en el espacio municipal o público, enfrentan no solo desafíos escolares, sino también la necesidad de ordenarle el mundo a los estudiantes. Y ese ordenar el mundo significa ser capaz de compensar el desorden y estas fluctuaciones o estos quiebres vitales que los niños tienen. Por cierto, acá estamos hablando solo de los estudiantes, no estamos hablando de la segunda parte, que son los profesores, que esa es otra historia, pero que sí son importantes, como van a ver después. Y las escuelas con alto IVE enfrentan también bajas expectativas por parte de la comunidad escolar. O sea, este es una tragedia griega donde todos saben que finalmente el protagonista muere, ¿sí? pero están todos convencidos y todos siguen aplaudiendo y están contra ellos. Y hay una segunda parte que es donde este proyecto apunta directamente, que es que esto también es un desafío para las instituciones de educación superior que reciben a estos estudiantes. Si nosotros decíamos que hay un espacio medio civilizatorio de la escuela media que recibe a los niños de la escuela pública, porque además el modelo educativo está segmentado también con los cambios de colegio. Hay escuelas que duran hasta cuarto básico, hay escuelas que duran hasta octavo, hay escuelas que parten en primero medio, o parten en octavo, que antiguamente eran como los colegios selectivos, y donde efectivamente para poder seguir en tu escala de selectividad o seguir tu trayectoria ideal, tú tenías que efectivamente generar quiebres vitales. Y esto, en particular, es un desafío específico para las instituciones de educación superior. Particularmente hoy día, después de un montón de tiempo donde tampoco hubo presencialidad en la educación media. Entonces, hoy día es además un proyecto que está muy... yo diría que afortunadamente sí calza con el tiempo necesario. Porque hoy día, ¿dónde está el problema? El dropout que uno puede tener, básicamente la deserción que uno puede tener en instituciones de educación superior, cuando tomas estudiantes que no vienen con las condiciones, tienen más problemas de los anteriores. Nos hemos preguntado, si nosotros hiciéramos este estudio hoy día, nuevamente, y les preguntásemos a los niños si han perdido algún familiar, probablemente nos vamos a encontrar con una cantidad de problemas no resueltos ahí, que afectaron su espacio, su vida educativa, y que tampoco sabemos qué hacer, porque preferimos no mirarlo. Bienestar y logro. ¿Cómo se unen estas dos dimensiones? Esta historia ya tiene un par de años y sigue funcionando. Es una historia que diseñamos con Verónica hace tiempo, esto es del año 2017. Ahí está el disclaimer. Y acá lo que tenemos es una noción que yo creo que es bien interesante. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque nos damos cuenta que el bienestar global, que está medido como la balanza de afecto, esta cosa que les comentaba, la oscilación de orden, y dos escalas que miden efectivamente bienestar subjetivo, satisfacción vital cognitiva, y diseñamos un indicador de bienestar global y lo utilizamos como un regresor del logro educativo, y nos dimos cuenta que el 10% puede parecer poco, pero si eso significa que de 1000 estudiantes puedes salvar a 100, si tú trabajáis en el bienestar subjetivo, es harto, es un montón. Entonces nos dimos cuenta que el bienestar sí es un predictor eficiente de logro, y luego nos dimos cuenta de dos cosas. Uno, que acá Verónica, que es la que trabaja en escolar, en bienestar social, que es un predictor muy importante, pero no había que es la percepción de los docentes. Esta es una escala muy pequeña, pero muy bonita, que tenía que ver con, y se nos ocurrió a partir de unos talleres y cuestiones, totalmente creación heroica, así como no hallábamos qué medir y esto funcionó. Y es una escala que pregunta sobre qué es lo que piensan los niños de sus profesores.
Entonces, es una escala que pregunta, por ejemplo, mis profesores saben lo que enseñan, mis profesores están orgullosos de ser profesores, los profesores son felices enseñando. Y creamos un concepto que tiene que ver con una evaluación que los niños hacen de sus profesores. ¿Y por qué eso es importante? Porque los profesores, sobre todo en contextos de alta vulnerabilidad, son los primeros profesionales, además de los médicos que los sacaron, que permiten ordenarles la vida a los niños. Y es una labor superheroica. Entonces, además, tener orgullo y tener efectivamente la capacidad de mostrar que el futuro existe, permite mostrar el final de la trayectoria y poner un punto en alguna parte hacia dónde orientarse. Y nos dimos cuenta que, claro, la percepción de los docentes explica el 15% del logro. Entonces, si uno trabaja el bienestar de los docentes y el bienestar de los niños, tenía un 25% de varianza explicada. Y eso es potentísimo, porque eso es salvar a uno de 4. En este caso nosotros entendimos el logro de forma bien canónica, porque eran los datos que teníamos, como una función de aprobar, de pasar el curso, y de una función de asistencia. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que las escuelas se hacen cargo de un montón de problemas, que tratan de no mirarlo, pero que los profesores que están ahí son importantes para los niños, y el bienestar de los niños también es importante para el cumplimiento de la misión actual de la organización. Entonces, no hacerlo también es no mirar y perder un cuarto de lo que podríamos mejorar. Le pilo. Y acá volvemos al profesor Rosa, que es Harman, y nos hace pensar nuevamente cuáles son los desafíos que esto presenta, o que estas diferencias de trayectoria y este camino irregular de trayectorias educativas nos muestran. Primero, que hoy día medimos logro, medimos asistencia, pero medimos bienestar, medimos salud mental. Ahora la salud mental es importante porque efectivamente la pandemia nos la restregó en la cara, pero si no hubiese pasado, no existe. Y lo más importante, que es el para qué medimos y cuáles son los objetivos que tienen nuestras orientaciones o nuestras mediciones. Sabemos algo, de seguro: a la educación TPE ingresan los estudiantes que en su mayoría provienen de trayectorias que fluctúan más. Es la educación de aquellos que efectivamente en algún momento de su vida deciden volver. Además, la edad de entrada a la educación TPE es muchísimo mayor en promedio que la edad de entrada en la universidad regular. Entonces, sabemos que quienes llegan a la educación TPE ya tienen un recorrido de vida que los hace más fluctuantes, o que los hace también más vulnerables o más proclives a bajar o a desaparecer de él. Y viene la pregunta: ¿qué es posible hacer desde las instituciones de educación superior para linearizar y organizar estas trayectorias? En otras palabras, no se trata de hacerse cargo de 12 años de problemas escolares y familiares, pero si no incorporamos esos problemas en nuestra gestión, estamos gestionando a ciegas y estamos gestionando de forma parcial. ¿Y qué puede significar gestionar de forma parcial en esto? Que podemos perder el 25% de la matrícula. Entonces, además, es un mal negocio para aquellas instituciones que están en el lado privado, porque en este caso el CFT y el UIP todavía pueden tener fines de lucro, pero efectivamente es un problema de eficacia organizacional el no considerar indicadores subjetivos en el proceso y en el modelo de gestión. Y en ese sentido yo aplaudo la valentía de Pancho de haberse metido hace rato con los sistemas de monitoreo, porque implican un montón de trabajo, implican un montón de ajustes, y Vero, que lo hizo antes en K12, que es el sistema escolar, porque implica abrir una olla que la gente no quiere ver. Y además, enseñarles que nadie se va a morir por efectivamente sacar estas cosas, ponerlas al sol, agregarlas un poco, y que después efectivamente te van a servir para evitar problemas más adelante. Entonces, esa visión, desde sacar del oscurantismo los problemas, incorporarlos dentro del modelo de gestión y resolverlos con pequeños elementos. Tampoco estamos hablando que tengan que contratar 50.000 psicólogos. Esto puede ser tan simple como mandarle un correo electrónico o decirle: mira, estáis desapareciendo, toma la encuesta para saber qué pasa. Estos sistemas de monitoreo permiten incorporar información que son útiles para la gente, pero eso significa que tenemos que entender que son un problema para la gente. Y ahí el trabajo que está desarrollando el programa y este proyecto en particular es extremadamente potente. Así que eso es lo que les quería contar hoy día. Muchísimas gracias.